Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 30, versículo 16, donde dice: Y ahora mi alma está derramada en ti, días de aflicción se apoderan de mí. Y la Nueva Biblia Estándar Americana dice: Y ahora mi alma se derrama conmigo, días de aflicción se han apoderado de mí. Comienza hablando cuando dice: y ahora mi alma está derramada sobre mí. Así, por ejemplo, que el Salmo 42, versículo 4, dice: yo derramo mi alma en mí. Decimos que uno se disuelve en el dolor. El lenguaje se deriva aquí del hecho de que el alma, en duelo, parece perder toda firmeza o consistencia. Por otro lado, los árabes llaman a una persona temerosa, una que tiene un corazón lloroso o cuyo corazón se derrite como el agua. Continuar con el versículo 17, donde dice: La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. Y la traducción americana dice: de modo me traspasa los huesos dentro de mí y mis dolores no descansan. Comienza diciendo que mis huesos están traspasados. En el hebreo es, a saber, el terror o la aflicción mencionados en último lugar. Es decir, Dios ha traspasado mis huesos. Note que esto no es una herida leve y superficial, sino la más profunda que llega hasta mi mismo corazón, huesos y médula, ya que nada en mí es tan secreto que no lo alcance, nada tan duro y sólido que no sienta el peso y la carga de ello. Continúa diciendo en mí. En el hebreo sería desde arriba de mí, por una flecha lanzada desde el cielo, de donde vienen mis calamidades, y eso de manera singular y eminente, o por lo que está sobre mí, es decir, las llagas que están sobre mi piel o carne exterior, me traspasan y duelen hasta los huesos. Porque ahora Job, y note esto, ha pasado de describir los terrores de la mente a expresar los tormentos de su cuerpo. Sigue diciendo: en la temporada de la noche, cuando otros lo hacen, y yo debería descansar y de refrescarme. También nos habla y dice de mis tendones y la carne de mi cuerpo que cubre los tendones y está mezclada con ellos, y puede parecer que está expresada por los tendones, que son la fuerza y el soporte de la carne. Así que quiere decir que ni sus huesos ni su carne reposan. O, por otro lado, y mis venas o arterias, que descansa o se mueven lentamente cuando la mente y el cuerpo están bien serenos, pero sin embargo en Job se movían con vehemencia e inquietud a causa de su gran calor, dolor y pasión. Continuará con el versículo 18, donde dice: La violencia reforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Y la traducción americana dice: por una gran fuerza se tuerce mi vestido, me ata como el cuello de mi abrigo. Comienza hablando diciendo que ha cambiado mi ropa. Parece haber aquí claras alusiones al efecto de su cruel enfermedad, ya que todo el cuerpo estaba envuelto con una especie de piel de elefante, formada por innumerables incrustaciones de las superficies de úlceras. Sigue diciendo: me ata alrededor. Ahora hay un nuevo tipo de cubierta para mi cuerpo,
formada por los efectos de esta enfermedad, y no es una prenda que pueda desechar. Está tan unido a mí como el cuello de un abrigo. O bien, mi enfermedad se apodera de mí como un hombre fuerte y armado. Me ha estrangulado y me ha arrojado al lodo. Note que probablemente se trata de una alusión a dos personas que luchan. El más fuerte agarra al otro por el cuello y lo derriba y lo pisotea. Continúa ahora con el versículo 19, donde dice: Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Y la traducción americana dice: me ha echado en el lodo y he quedado como polvo y ceniza. Comienza diciendo que Él me ha arrojado al fango, es decir, Dios lo ha hecho. Nótese que en este libro el nombre de Dios se entiende a menudo donde el hablante parece evitarlo para que no se repita innecesariamente. Sobre el significado de la expresión aquí se puede observar también en Job capítulo 9 y versículo 31. También sigue diciendo: y me ha vuelto como polvo y ceniza, o en apariencia, o me considera tan inútil como el fango de las calles. También hay quien lo traduce cuando dice: soy más como una masa de materia inanimada que como un hombre vivo. Continuará con el versículo 20, donde dice: clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Y la traducción americana dice: a ti clamo por ayuda, pero no me respondes. Me pongo de pie y tú diriges tu atención contra mí. Comienza diciendo no me oyes, a saber, para responderme o para ayudarme. También dice me pongo de pie, es decir, o estoy de pie, a saber, delante de ti, es decir, oro, como significa esta frase también en Jeremías capítulo 15 versículo 1 y también Jeremías capítulo 18 versículo 20, siendo este un gesto de oración, como señala el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 5. Y así lo mismo se repite aquí en otras palabras, según la manera. O persevero también se puede señalar en la oración, es decir, ruego, importuna y continuamente, como tú lo requieres. También dice: tú no me miras, por lo que la partícula no se suministra fuera de la cláusula anterior, pero sí la negación: tú me conoces u observas, y todas mis penas y llantos, y sin embargo no te compadeces ni me ayudas, sino que te complaces en la contemplación de mis calamidades, como lo implican las siguientes palabras. O puede tomarse también interrogativamente, cuando dice me consideras, es decir, no lo haces. Continúa ahora con el versículo 21, donde dice: te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigue. Y la traducción americana dice: vuélvete cruel conmigo, con el poder de tu mano me persigues. Comienza diciendo hazte cruel. En hebreo sería se volvió cruel, como si hubiera cambiado su misma naturaleza, que es bondadosa, misericordiosa y benévola, y tal ha sido antes en tu carruaje para mí, pero ahora te has vuelto severo, riguroso e inexorable. También dice te opones a mí, es decir, tu poder con el que esperaba que me hubieras apoyado en mis problemas, sin embargo lo usas contra mí. Continúa con el versículo 22, donde dice: me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolvites mi sustancia. Y en la traducción americana dice: tú me levantas al viento y me haces cabalgar, me disuelves en una tormenta. Comienza diciendo tú me levantas al viento.
Algunos traducen este versículo cuando dicen, tú me levantas hacia el viento y me haces cabalgar sobre él, me disuelves en tu soplo. Sin embargo, otros lo entienden para expresar el contraste entre su antiguo estado próspero y su presente condición baja, cuando dice, tú solías levantarme y hacerme cabalgar sobre el viento, y ahora tú disuelve mi sustancia, mi mismo ser. El Salmo 102, versículo 10 dice, me levantates y me derribates. Continúo ahora con el versículo 23, donde dice, porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Y la traducción americana dice, porque sé que me levantarás a la muerte y a la casa de reunión para todos los vivientes. Aquí dice designado y la palabra hebrea significa asamblea. Aquí con Bet, es decir, la casa de asamblea, la cita involuntariamente de todos los nacidos de mujer. Note que la idea de una reunión de los muertos, a los padres o a su pueblo, aparece con frecuencia en las escrituras más antiguas. Y también hay notas sobre todo ese lenguaje debe de haber venido de alguna idea de la muerte, o Seol, que es un lugar donde se espera que algo venga después. Continúo ahora con el versículo 24, donde dice, mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. ¿Clamarán los sepultados cuando él los quebrantare? Y la traducción americana dice, sin embargo, uno, en un montón de ruinas, ¿no extiendes su mano o en su desastre por eso clama por ayuda? Comienza diciendo, aunque clame en su destrucción. Note que este es un verso muy oscuro, ya que algunos lo traducen cuando dicen que ciertamente contra un montón de ruinas no extenderá su mano, aunque sea en su destrucción. Uno puede pronunciar un clamor por estas cosas. Sin embargo, otros entienden la palabra traducida como montón ruinoso. De otro modo, también traducen, sin embargo, Dios no extenderá su mano para llevar al hombre a la muerte y al sepulcro, cuando hay oración ferviente por ellos, ni aun cuando en la calamidad que procede de él hay un fuerte clamor por ellos. Es decir, sé que me disolverás y destruirás y me llevarás a la tumba, aunque no lo harás cuando te ruego que me liberes de mis sufrimientos por medio de la muerte. Seguramente lo harás, pero no en mi tiempo o de acuerdo con mi voluntad, sino solo en tu propio tiempo señalado y como lo creas conveniente. Nótese que este es uno de esos pasajes que pueden considerarse irremediablemente inciertos, ya que cada lector le dará el mejor sentido que pueda según su juicio. Que Job debe de hablar de sí mismo como un montón ruinoso parece muy extraño. Tampoco está del todo claro qué son estas cosas, por las que se lanza un grito, ya que ciertamente el significado que le da la otra interpretación es mucho mayor. Es decir, su destrucción debe de significar, en todo caso, la destrucción que viene de él. Continuar con el versículo 25, donde dice, ¿no lloré yo al afligido? ¿Y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso? La traducción americana dice, ¿no he llorado por la una cuya vida es dura? ¿No se afligió mi alma por los necesitados? Ahora bien, ¿me da Dios ahora la misma medida que yo le he dado a los demás? Y también, ¿tengo ahora juicio sin misericordia porque no concedí misericordia ni piedad a otros en mi miseria? No, mi conciencia me absuelve de esta inhumanidad.
No me molesté levemente, sino que lamenté y lloré amargamente por los demás en sus miserias, y por lo tanto tenía motivos más que suficientes para esperar más compasión de la que ahora encuentro. Sigue diciendo, ¿no se entristeció mi alma por los pobres? Note que incluso por aquel que no fue capaz de corresponder a mi bondad en caso de su recuperación, lo cual está mostrando aquí que mi simpatía era una simpatía real y no reinante como lo es en algunos que fijen gran dolor por los ricos en sus problemas, esperando así insinuarse en su favor y amistad y así procurar alguna ventaja o provecho. Continuará con el versículo 26, donde dice, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Y la traducción americana dice, cuando esperaba el bien, vino el mal, cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Vemos que es similar. Comienza diciendo, cuando busqué el bien. Antes, en Job capítulo 3, versículos 25 y 26, había él hablado como quien no quiere ser el loco de la prosperidad y así sorprendido, desprevenido también por la calamidad y que por lo tanto mira las cosas del lado oscuro. Ahora está hablando como alguien que esperaba lo mejor y sin embargo, a pesar de esa esperanza fue defraudado y engañado. Continuará con el versículo 27, donde dice, mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Y la traducción americana dice, estoy hirviendo por dentro y no puedo relajarme. Días de aflicción me confrontan. Comienza hablando de mis entrañas hervían sin cesar. Las entrañas son el asiento de la pasión y de la compasión, y por lo tanto esto puede entenderse ya sea de su sentido compasivo y profundo de las miserias de los demás, que a menudo expresa por las entrañas como por ejemplo en Isaías capítulo 16 versículo 11, también Colosenses capítulo 3 versículo 12 y en otros lugares de los cuales por ejemplo habló Job en el capítulo 30, versículo 25, al que agrega el uso contrario que encontró en Job, capítulo 30, versículo 26. Y luego note que en esta primera parte de Job, capítulo 30, versículo 27, renueva la mención de la compasión hacia los demás. Y en la última parte añade, a modo de antítesis u oposición, que su misericordia fue correspondida por crueles aflicciones. También, de la gravedad de sus problemas que a veces se expresa por la turbación o ebullición de los intestinos o partes internas, como por ejemplo señala en Lamentaciones, capítulo 1, versículo 20. También sigue diciendo, me lo impidió, es decir, me sobrevino repentina e inesperadamente, cuando me prometía a mí mismo paz y prosperidad, como la recompensa habitual que Dios promete y da a los que le temen y agradan, como yo lo he hecho. Continuar con el versículo 28, donde dice, ando ennegrecido, y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. Y la versión americana dice, yo ando duelo sin consuelo. Me pongo de pie en la asamblea y grito pidiendo ayuda. Comienza diciendo fui, o caminé de aquí para allá, como pude, o bien converso o aparezco entre vosotros. También nos habla de luto sin sol, es decir, pasando mis días de luto sin sol ni consuelo, o tan oprimido
por la tristeza que no me importaba ni deseaba ver la luz del sol. En hebreo es negro no por el sol, ya que mi mismo semblante se cambia y se vuelve negro, pero no por el sol, que hace que muchas otras personas se vuelvan negras, sino por la fuerza de mi enfermedad y profunda melancolía, que a menudo hace que el rostro de un hombre sea negro y lúgubre, como también señala el Salmo 119, versículo 83 y Lamentaciones, capítulo 5, versículo 10. Y nótese que esto lo repite en términos más claros en Job, capítulo 30, versículo 30, como muestra eminente de su excesivo dolor y miseria. También señala cuando dice, me puse de pie, ya sea porque mi enfermedad y el dolor me cansaron de otras posturas, o que otros se fijen en mí y se conmuevan de mí. También dice que grité, y lo hizo con un clamor fuerte y espantoso a través de una angustia grande y repentina. También señala que lo hizo en la congregación, donde la prudencia y la modestia me enseñaron a soportarlo, si la extrema necesidad y la miseria no me hubieran obligado a ello. Continuar con el versículo 29, donde dice, he venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Y la traducción americana dice, he llegado a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Vemos que es similar. Comienza diciendo un hermano, a saber, por imitación de sus gritos, las personas de cualidades similares a menudo se llaman hermanos, como por ejemplo en Génesis capítulo 49, versículo 5. También nos habla aquí y sigue diciendo a los dragones, es decir, a los que aúllan y gimen lastimeramente en los desiertos, como señala Miqueas capítulo 1, versículo 8. Ya sea de hambre o ya sea de sed, o cuando pelea con el elefante y es vencido por él, a los búhos, cuyo ruido triste y lúgubre son también conocidos, o también los avestruces, los cuales también se notan que hacen lamento. Continuar con el versículo 30, donde dice, mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Y la traducción americana dice, mi piel se vuelve negra sobre mí, y mis huesos arden con fiebre. Comienza diciendo, mi piel es negra sobre mí, ya sea por su costra de color oscuro, con las que su cuerpo estaba completamente cubierto, o por el dolor como antes. También dice, mis huesos están quemados por el calor, el efecto de su fiebre y dolor, que secó toda su humedad y le causó grandes inflamaciones y calores ardientes dentro de él. Continúa ahora con el versículo 31, donde dice, se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Y la traducción americana dice, por eso mi arpa se convierte en luto y mi flauta en son de los que lloran. Comienza hablando aquí diciendo los órganos, más bien flauta, como señala, por ejemplo, en Isaías capítulo 30, versículo 29, en Lamentaciones capítulo 5, versículo 15, ya que él dice que mi alegría se ha convertido en voz de llanto, y mi arpa y mi flauta ahora emiten solo sonido de tristeza. Note que estos instrumentos son apropiadamente para el gozo, lo que hace que su uso ahora, sin embargo, sea de dolor y sea de tristeza por contraste. Y voy concluyendo con esto. Podemos observar aquí la burla y el desdén, como señala este capítulo 30, los versículos del 1 al 10, que hieren
una naturaleza exaltada y sensible más que el más agudo dolor corporal. Sin embargo, si somos conscientes de no haber merecido reproche, no debemos de dejarnos abatir por las burlas ni tampoco vituperios y odios de los hombres impíos. Más bien, consideremos a aquel que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Hebreos capítulo 12, versículo 30. Y quien, cuando lo maldijeron, no volvió a maldecir. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 23. Note que cuán poca razón tienen los hombres para ser ambiciosos de las alabanzas o orgullosos de los honores que la multitud les otorga, viendo que el soplo del favor del hombre es tan voluble como el viento. Y la misma chusma que os adula hoy, si os asalta la adversidad, no quepa la menor duda que se volverá en contra. Y también ridiculizará e insultará el día de mañana, así como también la turba que gritará, Hosana a Jesús, el hijo de David, el domingo anterior clamaba, fuera, crucificarle, el viernes siguiente. Note que cuando el espíritu está amargado por dolores corporales y aflicciones que surgen de nuestros semejantes, debemos de estar especialmente en guardia para no ser traicionados como lo fue Job, para albergar pensamientos duros de Dios, como señala Job capítulo 30 versículos 11 al 22. Pero aún así se debe de hacer una gran concesión a nuestros hermanos creyentes en una posición tan difícil donde su mente está confundida y el alma se apresura por la violencia de las emociones en conflictos. Nótese que en lugar de condenar duramente, debemos sin embargo de calmarlos, simpatizar y tratar de hacerles ver las cosas en su verdadera luz, ya que el recuerdo de su simpatía pasada con aquellos en problemas de mente, cuerpo o estado, como señala el versículo 25, y también lo inesperado y repentino de sus reveses de fortuna, como señala el versículo 26, son fuertes reclamos a nuestra caridad, ternura en el trato con ellos. Y nótese que la característica de las pruebas que causa más dolor al Hijo de Dios es que cuando llora su Padre Celestial parece no escucharlo, como señala el versículo 20. Que tal persona espere pacientemente y, como Job, siga orando con fe, confiando en que, si no en esta vida, al menos más allá de la tumba, Dios cesará para siempre de extender su mano para afligir a aquellos que ahora claman a Él en su corazón. Amigo y amiga oyente, en realidad podemos observar que Dios ha sido colocado en una posición ventajosa en la vida de este hombre, ya que todo lo que esto revela es que este hombre es una persona muy orgullosa, ya que él se justificó a sí mismo en lugar de justificar a Dios. Ahora bien, ¿cuál es el problema de Job? Pues bien, es la misma cosa que causó la caída de Satanás. Lo mismo también que ocurrió en el jardín de Edén, que fue el orgullo. Y eso es algo terrible, que hoy mismo carcome como cáncer el corazón humano y se encuentra en la vida de cada uno de nosotros. Esto tan terrible llamado orgullo. Amigo y amiga oyente, Job nunca se veía a sí mismo con este problema del orgullo. Tal vez a ti te pueda estar pasando lo mismo, que tú no te ves una persona orgullosa. Y esto hace que desprecies lo que Dios tanto le costó pagar, que fue el rescate por tu alma, dando a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que crea en Él pueda ser salvo. Si tú crees esto, te animo pues a que ahora dejes a un lado el orgullo y vengas a Cristo en arrepentimiento. Ora conmigo, repite esta oración que voy a hacer y di: Eterno Dios, soy una persona muy, pero que muy orgullosa, pero ahora vengo a ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón, porque este orgullo me ha llevado, en muchos casos, a conflictos, a separaciones, a enemistades. Te pido perdón por todo ello y me arrepiento y te acepto a ti, Señor Jesucristo, que pagates con tu vida en la cruz del Calvario por mi salvación. Te pido perdón y te acepto como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.